Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas de la iglesia Zoe? Pues otro miércoles más compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Gracias a Dios por estos recursos que nos da para poder compartirles, y más a nosotros como iglesia Zoe, que no tenemos propiamente un lugar donde reunirnos. Qué bendición, estamos en medio de esta semana teniendo una semana de oración. Hemos estado orando algunos de los hermanos de la iglesia pidiéndole a Dios nos guíe en la decisión de cómo, cuándo y dónde reabrir los cultos de nuestra iglesia Zoe de forma presencial. Esperen noticias, cuando Dios nos dé la instrucción, lo haremos. Antes de entrar a nuestro texto les voy a decir algo que nos ha dicho Dios. En el Antiguo Testamento, cuando llegaba el pueblo de Dios a un lugar, se ponía la nube o se ponía una columna de fuego, y que era lo mismo pero representando la presencia de Dios en el día o en la noche. Y pues aprendimos en estos días de oración que hemos tenido y unos días anteriores, que si la nube no se movía, el pueblo de Dios no se movía, y que cuando la nube se movía, el pueblo de Dios se movía. Es decir, cuando la presencia de Dios indicaba a moverse, había que moverse, y cuando no, lo mejor era esperar. Y estamos orando por esto, y estamos entendiendo esto, que Dios quiere en su momento y en su ocasión que hagamos las cosas. Y diríamos en pocas palabras, si la nube no se mueve, Zoe no se mueve. Y si la nube se mueve, Zoe se vuelve a mover. Esperemos bien claras las indicaciones de Dios, que en su momento se las compartiremos. Mientras tanto, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios por este medio, en esta ocasión, y quizá varios miércoles más, y pues ya estaremos compartiéndoles de la misma manera los domingos, o ya les diremos exactamente cómo tendremos la forma de compartir la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 5:16, Primera de Juan 5:16, que es la que nos corresponde leer. Recuerden que estamos viendo la carta de Juan, pues para estudiar un poco de lo que ahí nos tiene de enseñanzas. Déjenme regresar, estoy buscando el texto en mi computadora. Primera de Juan 5:16 dice: si alguno ve cometer a su hermano pecado no de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí tenemos que pensar en algo muy interesante. Les decía entonces, dice aquí la palabra de Dios, algo muy muy interesante. Vean cómo a veces hacemos las cosas de manera diferentes. Si me pidieran qué título le pondría a este versículo, ya la reflexión de este día sería: y Dios le dará vida. Primera de Juan 5:16, y Dios le dará vida. Yo recuerdo mucho una iglesia en donde algunos líderes practicaban esto, porque vivían en esa falsedad de la religión hipócrita. Esperaban cachar a otro de los hermanos de la iglesia pecando, para decir cosas como estas: tengo la evidencia que necesitaba, con esto voy a sacarlo de ser pastor, anciano, diácono, miembro, director del coro, presidente de la femenil, no sé, de cualquier institución que tenía esa iglesia. Y casi todos estaban a la expectativa de ver en qué momento encontraban pecando al otro, para de esa forma destruir su ministerio, su vida, todo lo que realizaba en la iglesia. Y aquí nos dice la palabra de Dios algo muy interesante que tenemos que ver. Si alguno ve, condición, si alguno ve o conoce que su hermano está pecando, tiene que ir a chismear luego a los demás. Puede ir y quemarlo, puede ir a hacer que lo corran, puede ir y decir que ya se vaya, puede ir a quitarle su ministerio, ¿no, verdad? Dice, la condición es
Si ves a tu hermano pecando, pide a Dios por él. No dice, quémalo, sácalo, córrelo, como se dice cuando sales de la iglesia, excomúlgalo. No dice cosas de ese tipo, ¿verdad? Sino dice, ora por él. Ora por él. Eso es lo que dice. Ora. Las oraciones condicionales así son, en español y en griego. Hay una condición que se tiene que cumplir y hay un resultado que tiene que venir como consecuencia de esa condición. Así que, si tú ves que en el griego dice conoces realmente, en griego me llama la atención esto, la palabra que tradujeron por B se pronuncia oida y significa conocer profundo. Si tú estás bien seguro, si tú conoces realmente, si tú puedes entender, demostrar que esa persona está pecando, y la palabra pecando es algo que habla de algo que se está haciendo frecuentemente, porque todos tenemos pecados. No vivimos practicando el pecado, pero sí es normal que pequemos. Y no se trata de eso, sino se trata de una vida en la práctica del pecado. Si tú ves que tu hermano se la pasa robando, si tú ves que tu hermano se la pasa adulterando, si tú ves que tu hermano se la pasa mintiendo, si tú ves que tu hermano se la pasa con el verbo así en esa forma, corriendo, brincando, practicando, ora por él. Qué interesante es pensar en esto. No lo destruyas, ora por él. Por ahí alguien dijo, el ejército cristiano es el único ejército en donde a los heridos mejor se les mata. Si alguien es herido y pertenece al ejército del reino de los cielos, lo primero es matarlo, acabar con él. Y aquí la palabra de Dios nos dice, no, si conoces profunda, real y a fondo que tu hermano, esa persona cercana a ti, ese miembro de la iglesia, esa persona que pues de alguna forma se ha equivocado y lo ves practicando un pecado, ora por él, pídele a Dios como ese ser inferior que suplica a un superior por el otro, y entonces se le dará vida. Se le dará vida. Qué interesante es pensar en esto. Después hace una pequeña declaración que confunde a muchos, pero que al final, como la mayoría de los comentaristas no encuentran la solución, hace una recomendación: pecado de muerte. Y hay toda una lista en la que no me quiero meter, pero que quiero mencionar: pecado sin intención o con intención, sabiendo, no sabiendo, blasfemia del Espíritu Santo, según el Antiguo Testamento, homicidio, porque si alguien mata debe ser muerto, rechazar a Jesucristo, continuar pecando sabiendo que es pecado, apostasía, tantas cosas que se habla de lo que aquí dice pecado, no de muerte. Pero como nosotros no sabemos, la mayoría de los comentaristas llegan a esta conclusión, personalmente cuáles son o cuál podría ser ese pecado de ese individuo, personalmente de ese individuo, lo mejor que hay que hacer es orar por él. Y Dios es el que sabe si ese pecado es de muerte o es pecado no de muerte. Y no se refiere a muerte física, sino a muerte espiritual. Si conoces profundamente, bien, a fondo, ciertamente, y estás bien seguro de lo que está pasando, no en un chisme, no en que me dijeron y que vieron y que por acá lo encontré y andaba por allá, no. Sabes que realmente has analizado, has investigado, tienes todos los elementos para decir que esa persona está pecando y vive una vida equivocada, y es tu hermano o cualquier cristiano, dice la Biblia, pide por él y se le regalará vida. Dios hará que esa persona vuelva al camino que tiene que caminar y viva la vida que Dios está esperando que viva. No destruyas al que está caído.
No le metas más el pie o no empujes más al que está tropezándose y cayendo. Dale la mano, levántalo, ora por él, pide por él. Dale fuerza, sopórtalo, dale un soporte. Y Dios le dará vida. Y cuando le dé vida, tú vas a estar tranquilo y en paz con Dios. No se trata de destruir. Alguna vez así pasó con una persona, estábamos en una reunión de pastores muy grande a nivel nacional y llega una persona, ay hermano, mire, yo puedo en este momento, aquí públicamente, frente a todos, denunciar a esta persona porque es adúltero y mire que aquí lo podemos quemar frente a todos los pastores de todo el país, de esta denominación. Y lo único que le dije a esta persona, hermana, si usted necesita ayuda, con mucho gusto podemos pastorearla y auxiliarla, pero hacer lo que usted nos pide, no creo que sea lo conveniente. No es lo correcto. Si conoces bien que tu hermano está pecando, clama a Dios por él. Ora profundamente por él. ¿Y sabes cuál es el resultado? Dios le dará vida. Que Dios te bendiga.